de nuestro expositor de las parábolas. Hicimos un break el domingo pasado por la exposición que nos hizo el hermano Saucedo del libro de Judas, ¿verdad? Pero vamos a retomar ahora ya nuestro tema de las parábolas, y estábamos analizando dos parábolas gemelas. Hay parábolas que son gemelas en la Escritura, y Cristo ilustra verdades del reino de Dios a través de esas historias paralelas. Y estábamos analizando la primera de ellas, que era la parábola del tesoro escondido, donde el Señor dice que el reino de Dios o el reino de los cielos es como un hombre que se encuentra casualmente un tesoro en un terreno. Parece que lo más probable es que se trata de un agricultor que estaba arando la tierra y en un golpe de un azadón se encuentra con algún cofre o con algún bulto y se da cuenta que es un tesoro. Y entonces lo que hace es que va y compra ese terreno, vende todo lo que tiene y compra ese terreno para quedarse con el tesoro, para apropiarse legalmente del tesoro. Y lo que veíamos en ese aspecto de la parábola del tesoro escondido es que Cristo revela algo que va a afirmar en la parábola que vamos a estudiar a continuación, que es la parábola de la perla de gran precio, y no es otra cosa que el insuperable valor del reino de Dios. Cualquier persona que pertenece al reino de Dios, dice el Señor, debe de considerarlo como lo más valioso que tiene, y no debe de pensarla dos veces en perder todo lo que posee con tal de mantenerse dentro del reino, ¿sí? La realidad es que no todos ven al reino de Dios así. La Biblia dice, por ejemplo, que en ese mismo contexto se acercó a Jesús en una ocasión un joven rico. Los comentaristas de la Biblia dicen que ese era el joven del todo lo tengo bien, porque primero era joven y era rico. Tenía las dos cosas que todo el mundo quisiera tener: juventud y riqueza. Hay muchas personas que tienen juventud, pero pues no tienen un peso. Y cuando llegan a acumular algún patrimonio, pues ya la juventud ya se fue. ¿Sí? Decía un pastor, el pastor Armando Rubio, que era miembro de esta iglesia, decía: cuando estábamos en el instituto bíblico no teníamos ni para comer. Y ahora que podemos comer todo lo que queremos, todo nos hace daño. O sea, no se puede todo en la vida, ¿verdad? Pero este joven sí tenía todo. Tenía juventud y tenía riqueza. Y luego dicen los analistas que llega con todas las cosas bien enfocadas. Dice que llega con Jesús con la actitud correcta. Dice que llega deprisa, dándole a las cuestiones espirituales la importancia que se merecen. Luego llega con la reverencia correcta. Dice que llega con Cristo doblando su rodilla, reconociendo el señorío de Cristo. Incluso le hace una declaración al Señor, le dice: Maestro bueno. Y entonces Cristo le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno hay sino solo Dios. Y lo que Cristo le está diciendo es: si te estás refiriendo a mí como bueno, es que estás reconociendo mi señorío. Está reconociendo que yo soy Dios. Dice, llega con la reverencia correcta. Luego llega con la pregunta correcta. No anda por las ramas, viene bien enfocado, bien direccionado. Dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y luego llega con el antecedente correcto. Dice que el Señor le dice: pues guarda los mandamientos. Y dice: todos los mandamientos los he guardado desde que soy joven, o sea, de que soy niño. En ese sentido, entonces, era una persona que tenía todas las credenciales. La Biblia incluso dice que cuando Jesús lo ve, lo ama, y esa es una expresión para dar a entender que a Jesús le cae muy bien el muchacho, o sea, que le simpatiza. Y cuando el joven expresa todo eso, Jesús le dice: bueno, pues entonces si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. El muchacho le preguntaba: ¿qué voy a hacer para ser salvo? Y Cristo
no solo le dice cómo ser salvo, sino cómo ser rico en el cielo. Le dice, vas a tener tesoro en el cielo. Y luego le dice algo a Cristo, y ven y sígueme. Y esa expresión de ven y sígueme no se la dice el Señor a cualquiera, se la dice exclusivamente a personas a las que llama al discipulado, a las que llama a seguirle como discípulo. Se lo dijo a los pescadores en Betsaida, a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés. Se lo dijo a Mateo en el banco de los tributos, pero no se lo decía a toda la gente. Y a ese joven le dice, ven, quiero que seas mi discípulo. Y entonces dice la Escritura que al oír esas palabras, el muchacho le dio la espalda a Cristo y se fue triste, dice, porque tenía muchas posesiones. En ese sentido, lo que nos da a entender esa historia real sobre esta parábola es que no todas las personas consideran al reino de Dios, aunque parecieran pertenecer al reino de Dios, porque ese muchacho era miembro del pueblo de Israel. Dice que toda su vida había guardado los mandamientos. Si lo traemos a un contexto actual, ese muchacho estaría diciendo, yo no falto a los cultos, yo estoy en todas las escuelas dominicales y pongo atención, yo soy fiel con mis diezmos, yo soy generoso con mis ofrendas, yo apoyo a las misiones, yo tengo un ministerio en la iglesia, yo no cuento mentiras, yo no hablo mal de nadie. Todo lo tenía bien, pero en un momento en que tiene que decidir, el reino de Dios no es lo más valioso. No es lo más valioso. Entonces, muchas personas piensan que pertenecen al reino de Dios, pero en un momento en que tienen que decidir, en una crisis, entonces se dan cuenta de que el reino de Dios no es lo más valioso. Y cuando Cristo nos habla del tesoro escondido, dice que para nosotros el reino de Dios debe ser el valor supremo de la vida, que no debe haber nada por encima del reino de Dios. E incluso dice que eso nos lleva no a un sentimiento ni siquiera de sacrificio. Debe ser tan valioso para nosotros el reino que no nos debe interesar y no nos debe ni poder perder todo. O sea, ni siquiera es alguien que dice, bueno, pues por el reino sacrifiqué todo. No, ni siquiera le importa. Al hombre que se encuentra el tesoro dice que gozoso, lleno de gozo, va y se deshace de todo lo que tiene con tal de poder obtener el tesoro. O sea, la pérdida no es pérdida, realmente. No te puede perder todo con tal de que obtengas el reino de Dios. Dice que no paran hasta que lo han conseguido. Llenos de alegría, dice, pagan cualquier precio por tenerlo. Y en comparación con él, dice, todo lo demás no tiene valor alguno. Que es lo que mencionábamos cuando el escritor a los Hebreos escribe, y a mí me llama mucho la atención porque a los destinatarios de la carta estaban sufriendo persecución. No sabemos si eran específicamente todos judíos. Se le llama la carta a los Hebreos porque realmente la disertación indica que los destinatarios son hebreos porque conocen la ley, conocen el sacerdocio levítico, conocen el ministerio arónico, conocen el ministerio de Moisés. Pero al final, esa gente que está siendo perseguida es exhortada a una vida de fe. Les dice el apóstol, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, vivan con fe. Pero luego dice algo sobre ellos, dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis una herencia perdurable y eterna en los cielos. Entonces esas personas incluso sufrieron pérdida, pero para ellos la pérdida no fue dolorosa. No fue algo que les produjera un sentimiento de pérdida o de dolor. Dice, no, lo sufrieron con gozo, porque saben que esto es mucho más valioso. Entonces cualquier persona que se acerque al reino de Dios y no lo considere lo más glorioso y el valor supremo que puede adquirir en la vida, no es digno de ese reino. ¿Sí? Entonces, y hay mucha gente en las iglesias que tiene esa visión. Considera que la iglesia es algo bueno, que es algo muy bendecidor, viene a los cultos, adora, canta, pone atención, ofrenda, pero en un momento de crisis, simple y sencillamente se alejan, porque realmente el reino no es lo más valioso para ellos. Para algunos es su dinero, para otros es su familia, para otros son sus relaciones, y son cosas que se anteponen. Por eso dijo Cristo que el que
ama a padre, madre, hijo, esposo, esposa, más que a mí, dice, no es digno de mí. No quiere decir Cristo que tenemos que aborrecer a la gente. Lo que está diciendo Cristo es esto, que el reino de Dios debe ser el valor supremo para nosotros, ¿sí? Muy bien. Ya habíamos mencionado que Pablo es el mejor ejemplo de esa parábola. Todas las declaraciones de Pablo en el Nuevo Testamento nos indican que para él el Evangelio era lo máximo. Él dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, yo era un fariseo, era de la élite religiosa de mi tiempo, yo fui criado con los mejores maestros y los mejores rabinos de mi época. Yo tengo un pedigrí y un abolengo y una prosapia envidiable. Yo he sido irreprensible en cuanto a la ley. Yo soy judío de la tribu de Benjamín, de un linaje ilustre. Pero para cuantas cosas eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor del. A mí me gusta a veces leer las versiones literales porque dice, las he estimado como pérdida por amor del Mesías. Por amor del cual, dice, por amor del cual lo he perdido todo, dice. Se fija, Pablo es el que se encontró el tesoro. Y dice, perdí todo por agarrar ese tesoro. Dice, lo he perdido todo. Pero fíjense la actitud de Pablo. Dice, pero lo que perdí lo tengo, ¿por qué? Para mí es como si fuera basura. ¿Qué es la basura? Algo que tú ya no, ¿qué? Ya no quieres. Y si se llevan la basura, tú estás llorando porque se llevaron la basura y porque sufriste una gran pérdida. No, le das gracias a los de la basura a veces porque hasta se llevan las cosas, ¿verdad? Entonces, dice, lo tengo por basura para ganar. ¿Quién es el tesoro? ¿Quién es el tesoro? El tesoro es el reino de Dios. Dice, el reino de Dios es como un tesoro, pero ¿quién es el representante de ese reino? ¿Quién encarna el reino de Dios? Cristo. Cuando Cristo viene al mundo, dice, el reino de Dios se acercó. ¿Y quién se acercó? Cristo. ¿Sí? Él es el rey del reino, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, mencionábamos entonces que para nosotros Cristo debe ser el todo. ¿Sí? Debe ser el todo. Por eso dice que Pablo corría como un campeón olímpico, ¿verdad? Esforzándose para alcanzar la meta y dice, el que corre de todo se abstiene con tal de llegar a lograr el premio. Dice, corran ustedes la carrera cristiana de tal manera que lleguen en primer lugar. No, corran como si de eso dependiera su vida. Esfuércense, sacrifiquen lo que tengan que sacrificar, porque el reino de Dios es el valor supremo de la vida, ¿sí? Y de la eternidad. Muy bien. Mencionábamos que lo más natural es suponer que el tesoro escondido es la bendición que supone encontrar a Cristo, ¿sí? Entonces el tesoro es Cristo en sí mismo. Muy bien. Nada más estoy repasando. Como mencionábamos de la palabra, para los inconversos, pues la Biblia es un libro más, pero para nosotros cuando abrimos la Biblia, ¿qué es? Es vida, ¿verdad? Es el tesoro más grande que podemos encontrar, porque en ella encontramos a Cristo. Y por eso amamos la Escritura, porque la Escritura habla de Cristo, ¿sí? Algunos teólogos que suenan un poquito atrevidos, pero no hablan incorrectos, es que dicen que la palabra no es la verdad, que la palabra es verdad, porque habla de Cristo. La verdad es Cristo. Y la Escritura da testimonio ¿de quién? De Cristo. Entonces, por eso nos allegamos a la palabra, porque la palabra da testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Para nosotros Jesucristo es el bien supremo del universo. Y como les digo, siempre encontramos a Cristo en la Escritura y siempre lo estamos buscando en la Escritura. Decía Carlos Spurgeon que Cristo se pasea por los jardines de la Escritura. Lo puedes encontrar en donde sea. ¿Quién es Cristo en Génesis? Es la simiente de la mujer. ¿Quién es Cristo en Éxodo? Es el Cordero Pascual. ¿Quién es Cristo en Levítico? Es el sacrificio propiciatorio. ¿Quién es Cristo en Ruth? Es el defensor, el redentor de los pobres. ¿Quién es Cristo en Cantares? Es
en Eclesiastés, es la rosa de Sarón, es el lirio de los valles. Entonces encuentras a Cristo en toda la palabra, ¿sí? Hasta una plena revelación que tiene su clímax en Apocalipsis, ¿sí? Pero dice que la historia del tesoro tiene que ver con la reacción, fíjense, que se espera de todo aquel que tenga un encuentro directo con el reino de Dios. ¿Nunca le ha pasado que le regala algo a sus hijos pensando que le va a gustar mucho y luego tiene una reacción decepcionante? Sí, que la reacción no corresponde con lo que usted esperaba. O usted mismo, hay veces nos han regalado algo y se espera una reacción y no tenemos esa reacción. Y si somos honestos, muchas veces hemos fingido, ¿no? Ay, muchas gracias, qué bonita. Ay, lo que me hacía falta. No, ya vienes del domingo a pedir perdón por mentiroso, pero realmente lo que tiene que ver aquí es con lo que se espera de cualquier persona que se acerca al reino de Dios. Se espera una reacción, que te acerques al reino de Dios y tengas un encuentro con Él y para ti sea lo más valioso que jamás te has encontrado, ¿sí? Dice que cualquier persona debe considerarlo lo más grande, lo más sublime y lo más maravilloso que jamás pudiera encontrar, ¿sí? Lo más maravilloso que jamás pudiera encontrar. Es un reino, dijimos, donde los pecados se perdonan, donde los rechazados se sientan en lugares de honor, donde el mismo Hijo de Dios es el que busca, donde lo necio es lo que se elige para ser honrado y glorificado. Todo eso debe causar un impacto como el de encontrar un tesoro, ¿sí? Entonces esta parábola y la siguiente que vamos a empezar a estudiar ilustran la respuesta de todo corazón que el reino de los cielos requiere. Ahora sí, Martita, vámonos a la perla de gran precio. Ahí dice que ningún sacrificio es demasiado grande, ¿verdad? No importa lo que tengamos que entregar, lo que tengamos que dejar, lo que tengamos que dar, todo vale la pena con tal de alcanzar el reino y ser parte de él, ¿sí? Muy bien, vamos a ver ahora entonces, ya la habíamos analizado la parábola del tesoro, pero vamos a analizar su gemelo, que ahora es la perla de gran precio. Esta parábola es una continuación de la anterior, pero a diferencia de su historia precedente, lo que marca la diferencia con esta parábola es que aquí no hay un encuentro fortuito, o sea, es decir, aquí no hay un encuentro casual. Ay, me encontré el tesoro. Aquí alguien andaba buscándolo, ¿sí? Aquí hay un buscador. Dice, no es un encuentro fortuito o inesperado. El hombre no se encuentra con algo, dice, lo anda buscando. ¿Sí? Esa es la diferencia en la parábola. En la primera hay un encuentro inesperado, te topaste con él. Pero en la segunda no es un encuentro inesperado. La persona estaba buscando algo, ¿sí? Cristo narra la historia de la siguiente manera. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. O sea, la dinámica es muy similar, pero el contexto sí arroja algunas diferencias. Las perlas, yo no sé qué tipo de tesoro se encontró el hombre en el terreno. Debió haber sido un tesoro en metales. Acán, el miembro del pueblo de Israel en la conquista de Jericó, que desobedeció la instrucción de no tomar nada del botín de Jericó, dice que se encontró un botín con 200 ciclos de plata. El ciclo de plata era el salario de un día y medio de un trabajador, o sea que se encontró casi un año de sueldo en plata. Y luego un lingote de oro de 50 ciclos. El lingote de oro o el oro en ese entonces valía 13 o 14 veces más que la plata. O sea que en oro se encontró como 4 años de sueldo de un trabajador. Y luego se encontró un manto babilónico muy bueno. Era carísimo el manto de importación.
valía muchísimo dinero. Y precisamente cuando Josué lo cuestiona, porque el Señor lo delata, dice, está todo enterrado. O sea, por eso el que se encuentra el tesoro se lo encontró enterrado en un lado. Era lo mismo que había hecho. Era común que los tesoros se enterraran. Pero en este caso, ¿va? El tesoro era en metales, ¿sí? Pero este hombre que está aquí está buscando joyas. Y las joyas más preciosas de la antigüedad eran las perlas, ¿sí? Las perlas eran un artículo de superlujo, ¿sí? ¿Sí ha oído hablar de esos artículos no son de lujo, son de superlujo? O sea, no son los ricos los que las pueden tener, son los mega ricos, ¿sí? Los que las traen. Precisamente yo estaba viendo un documental a mí me gusta mucho la relojería, ver cómo hacen los relojes y todo, y la orología, o como dicen los franceses, haute horloger, ¿verdad? Alta relojería. Ana Luisa es la que sabe francés. Yo nomás ahí le hago. Le digo a Ana Luisa, el francés es bien fácil. Dije, ¿cómo se dice piña? Le piñé. Le dije, ¿cómo se dice burrito? Un burrito. Le petit bourré. Le dije, es bien fácil el francés. Pero bueno, la alta orología, la alta relojería. Y estaba viendo un documental de una marca de relojes que apenas entró más o menos como en el 2000, que se llama, es una marca de relojes que usa Frank Mill, que usa Rafael Nadal, el tenista famoso español. Y son relojes que dicen que no son relojes de millonarios, que son relojes de billonarios. Porque esos relojes llegan a costar hasta $2 millones. Imagínese traer $2 millones en la muñeca. Muchos no vamos a ganar $2 millones ni en toda la vida, ¿verdad? Carlos, que es el relojero aquí, sabe que sí, esos relojes son, yo creo que carísimos, ¿verdad? Entonces, por los materiales que usan, por las complicaciones que tienen, pues son artículos no de lujo, son artículos de super lujo. Entonces, así eran las perlas. Por eso estoy haciendo la comparación, para hacernos una idea de lo que en ese entonces representaban las perlas para el mundo de su época. Ahorita las perlas no son un artículo tan lujoso ni tan caro como lo era en esa época, ¿sí? Era costosísimo adquirir una perla, ¿sí? Era un artículo de superlujo, por lo que su comercio, como cualquier otro artículo de ese tipo, dejaba enormes ganancias. O sea, el margen de utilidad que había en la compraventa de ese tipo de artículos era enorme. Quiere decir que los comerciantes de perlas eran personas ricas, los que traficaban con ellas. Dice, tras su pesca en los lugares de origen, que en ese entonces, por ejemplo, era muy común que se pescaran las perlas en las costas del Océano Índico o del Golfo Pérsico, eran llevadas a puertos egipcios, desde donde se redistribuían para su posterior venta. La venta quedaba a manos de los comerciantes de perlas, que se llamaban margaritari, porque margarita es el nombre latino para perla, o sea, son nombres sinónimos. Los margaritari eran los comerciantes de perlas y andaban por el Oriente Medio, yendo a los puertos y buscando a los pescadores, y luego hacían viajes de semanas o de meses para llegar a los centros de distribución y subastar sus productos y a la vez comprar otros, etcétera. Cristo ya había mencionado anteriormente las perlas como algo precioso y de mucho valor, ¿se acuerdan? Cuando dijo una vez en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, y luego compara la santidad con perlas, con algo valiosísimo. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. O sea,
como diciendo, ¿cómo algo tan precioso lo vas a desperdiciar? Entonces, pero Cristo usa ese elemento para indicarnos algo de mucho valor. Entonces, para que entendamos lo que las perlas significaban para las personas de ese tiempo. El uso de las perlas se volvió muy popular en la época imperial de Roma. Eran adornos de la realeza, ¿sí? De la realeza. Eran usadas principalmente como joyas y como elementos de adorno personal entre las mujeres. En 1 Timoteo 2:9 dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso ni oro. ¿Y lo que dice ahí? Ahí está, o sea, eran los artículos. Cualquier persona que trajera una perla, olvídense, ya era una persona ostentosa, ¿no? Que derrochaba ostentación. Las perlas obtenidas generalmente en el Golfo Pérsico o en el Océano Índico tenían un precio, dice, fabuloso, fabuloso, muy, muy lejos del poder comprador de una persona promedio, ¿sí? O sea, para cualquier persona promedio, comprar una perla era nada más un sueño, ¿no? Dice que solamente los ricos, muy ricos, podían adquirirlas. La esposa de Calígula, no le van a poner a una hija así, Lolia, Paulina sí, ¿verdad? Pero se llamaba Lolia Paulina. Calígula era un emperador muy excéntrico y yo creo que se juntó Pancho con su Rosita, porque la esposa del emperador también era muy ostentosa. Dice, tenía perlas que resplandecían en todo su cabello, orejas, cuello y dedos. O sea, se ponía perlas hasta en las orejas, como así literalmente, sí, en todos lados. Calígula fue sucesor de Tiberio, el emperador que gobernaba en tiempos de Cristo, por lo que estamos hablando de la misma época. Tiberio era el hijo adoptivo de Augusto César. Augusto tuvo y descendencia, pero todos fallecieron, y casó a su hija con uno de sus generales, Agripa, pero también el hijo que tuvieron falleció, y al final adopta con lo que era la adopción. ¿Se acuerdan cuando vimos lo fuerte que era la adopción en el Imperio Romano, cuando hablábamos de que somos adoptados en ese sistema de adopción que se conocía en ese entonces? Adopta a Tiberio, uno de sus más fieles generales, como su hijo, y entonces Tiberio hereda el imperio y lo administra bien, pero se vuelve paranoico y se encierra en una isla para gobernar desde allí y crea mucha inestabilidad política. Y el principal aspirante a sucederlo en el imperio es su sobrino, que se llamaba Germánico, un general muy carismático, muy querido por el ejército, muy querido por el pueblo, pero en una situación muy parecida, donde David manda matar a Urías, mandándolo a una batalla y dejándolo morir en lo más fuerte de la batalla. Dicen que Tiberio hace lo mismo con Germánico, porque le tiene muchos celos y lo manda a una batalla y lo matan. Entonces todo el pueblo le echa la culpa a Tiberio, y eso hace que Tiberio se aísle aún más, y cuando se muere, entonces el pueblo de Roma y el Senado designan al hijo de Germánico, que era Calígula, como su sucesor. Entonces Calígula sucede a Tiberio. Le decían Calígula porque también era muy carismático, y de niño su papá lo traía en los ejércitos y le ponía unas botitas de soldado, las caligas, y por eso le decían Calígula. Era un apodo de cariño, y muy popular. Pero en lo que llegó al trono se volvió loco. Terminó asesinado porque tenía excesos extraordinarios. Y la señora, pues también, si nos regresamos un poquito, la señora no cantaba mal las rancheras.
Pero entonces entendemos que estamos hablando del tiempo de Cristo y en ese momento entonces hablar de perlas era hablar de lo más valioso que había en cuestión de joyas en el imperio. Muy bien. Si recordamos además que Juan menciona repetidamente las perlas en el libro de Apocalipsis como símbolo de gran riqueza, pues ya con eso basta para entender que la ilustración de Cristo habla de algo insuperable. Por ejemplo, en Apocalipsis 17:4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, la famosa, la mujer que cabalga la bestia, Babilonia. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de qué? Y de perlas. Sí, o sea, las perlas eran la joya por excelencia. Y luego después cuando cae Babilonia, dice, había mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas. O sea, las perlas, si se fijan, se cuecen aparte. No entran en joyas, nada más así, oro, plata, piedras preciosas. No, las perlas son un sector aparte porque eran carísimas, ¿sí? Muy bien. Junto con la seda, por ejemplo, que también era carísima. En el tiempo del imperio, los vendedores de perlas se encontraban ubicados en las mejores y más transitadas calles de Roma. O sea, estaban en los sectores, estaban en la Quinta Avenida de Roma, pues, para acabar pronto. Estaban ahí en los sectores más cotizados. Dice que había toda una estructura comercial para las perlas, que incluía un aparato de diferentes oficios que comenzaba primero con los buscadores, pero era toda una industria. El mercado y la industria de las perlas en Roma empezaba con los buscadores, pero luego pasaba con traficantes y comerciantes, luego con los artesanos que las trabajaban y luego personas que se encargaban solamente de vigilarlas. Había casi como corporaciones que solo se encargaban de cuidar las perlas y custodiarlas. Y finalmente estaban los que las vendían al consumidor final, ¿sí? Los que las vendían al consumidor final. Son de todo ese aparato, quienes realizaban el trabajo más arduo eran los buscadores, porque eran los que andaban por todo el mundo y por todas las zonas donde se conseguían perlas, recorriendo las grandes rutas comerciales que llegaban hasta Arabia, hasta la India en el este, hasta Britania en el oeste, y el mercado era tan extenso entonces como el imperio mismo. O sea, era un trabajar, dedicarse a esto debió haber sido muy extenuante, andar buscando por todos lados las mejores perlas para obviamente conseguir los mejores márgenes de utilidad. Entre más cara sea la perla, pues obviamente iba a ser más la ganancia, ¿verdad? La historia de Cristo se refiere entonces a uno de esos buscadores primarios, a esos que andaban por todo el imperio buscando perlas en la India y luego se pasaban a Arabia y luego se iban a Egipto y luego de Egipto se pasaban a Gibraltar y de ahí se pasaban a Britania y luego de ahí iban a Roma. O sea, eran personas que se la vivían así. Que de manera incansable, dice, recorren las rutas comerciales para encontrar las mejores perlas, dice, para lograr los mejores rendimientos. En uno de esos recorridos, dice Cristo, el buscador, dice, se encuentra de repente con una perla maravillosa como ninguna otra que jamás han contemplado sus ojos. Dice, ve una perla, es un experto buscador, sabe de perlas, es un conocedor. Y de repente llega y se encuentra, no sabemos si en un mercado, no sabemos si en un puerto, si en un barco, se encuentra con una perla que rebasa por mucho con cualquier otra joya que se ha encontrado antes. Es una perla que lo cautiva, dice, se encuentra una perla de gran precio. Nunca había visto una perla como esa, dice. Inmediatamente, dice, es atrapado por el tesoro que contempla. Y pasa lo mismo con el que se encuentra el tesoro. Dice, y sin dudar, dice que vende todo lo que tiene. Si tenía un stock de perlas ahí, las vende. Si tenía un barco para transportarse o camellos para viajar, los vende. Si tenía metales para hacer transacciones de compra-venta, denarios, dracmas, vende todo lo que tiene por obtenerla.
para hacerse de esa sola perla. Dice, es un conocedor y sabe que nunca va a volverse a topar con un hallazgo como ese, por lo que no escatima ni duda para ser el único poseedor de ese tesoro. ¿Sí? ¿Y cuál es el concepto que encontramos aquí, que es un poco diferente del tesoro escondido? Lo que dije, hay personas que se encuentran a Cristo de manera inesperada, ¿sí? No sentían algún tipo de vacío en su vida o simplemente no reconocían su miseria y su pobreza espiritual, no reconocían su gran necesidad de perdón o no tenían conciencia de la eternidad. Esas personas, ese grupo de personas, pueden compararse con el hombre que encuentra el tesoro en un hallazgo casi que casual. Y de esos ejemplos los tenemos en todos lados. Aquí hay una familia en la iglesia que la madre de la familia era miembro aquí en la congregación y venía a un culto de jóvenes. Y entonces en el camión un muchacho la vio y se le hizo muy bonita y la siguió para ver a dónde iba y se metió al culto. Pues entonces el muchacho se metió también y cuando se metió se convirtió. Eso es un hallazgo que casual. Esa persona no andaba buscando el evangelio. Esa persona llegó y se encontró con el evangelio como algo que inesperado, ¿verdad? O sea, andaba en otras cosas y en otras prioridades, como el hombre que estaba arando el campo, pero de repente se encontró con el tesoro. Fue un hallazgo casual, ¿sí? Ahí a la casa de nosotros visitaba a Lili, una hermana del templo donde ella pertenecía en la iglesia metodista Betel, Cleo, una ancianita muy agradable. Y cuando me platicó cómo se convirtió, dice, yo iba caminando, me agarró la lluvia y me metí abajo de un techo y resulta que era la iglesia. Y cuando estaba ahí guareciéndose del clima, escuchó la predicación. Alcanzó a escuchar la predicación y cuando escuchó la predicación se convirtió. O sea, fue algo que casual. O sea, no lo andabas buscando. Te encontraste con eso y cuando te encontraste fuiste seducido. Te convenció la palabra y tu espíritu fue conquistado por el Espíritu Santo y te rendiste a Cristo y encontraste lo mejor que pudiste haber encontrado en tu vida, pero eso fue algo que casual, fue inesperado. ¿Cuántos de ustedes encontraron a Cristo así? A ver, levante la mano. Bueno, son pocos, pero sí son. O sea, que se lo encontraron de manera que casual. Yo he escuchado a personas que han testificado que se han convertido. Un hermano aquí en la iglesia se convirtió caminando aquí por la Niños Héroes y se encontró tirado en el suelo un folleto. Y cuando agarró el folleto, era un folleto evangelístico con el sello del Redentor, pero cuando leyó el folleto se convirtió, pero se lo encontró tirado. O sea, fue un encuentro que casual, inesperado. No estaban buscando a Cristo, no sentían a lo mejor una necesidad espiritual, pensaban que todo estaba bien en su vida, pensaban que no tenían un vacío que tuviera que ser lleno o que no necesitaban perdón. Pero de repente se encuentran con el tesoro, inesperadamente, y para ellos es lo más valioso. Dijo, nunca había visto algo como esto. Y eso yo escucho mucho decir a personas que se encuentran con Cristo cuando escudriñan la palabra. Una vez una persona me decía en mis actividades como contador público, oiga contador, nunca he leído un libro, me dice, de mucha sabiduría, se llama un tesoro inolvidable, una serie de varios libros.
Dice, y tienen muchas expresiones de sabiduría muy importantes, se lo recomiendo. Le dije, gracias, lo voy a buscar. Le dije, pero nunca he leído el libro de Proverbios en la Biblia. Me dijo, no. Bueno, entonces yo le recomiendo que lo lea. Y a la siguiente semana volvimos a vernos y me dice, contador, disculpe, me dijo, no sabía de lo que estaba hablando. Nada se compara con lo que viene en ese libro, dice. La sabiduría que viene ahí nunca me ha topado con algo así. O sea, pero es un encuentro inesperado, casual, ¿sí? Fortuito, ¿sí? Esas personas no reconocían su miseria, vienen a la iglesia porque alguien los invita y vienen muy contentos, nomás de curiosidad, y de repente se encuentran con un mensaje de salvación, sienten convicción por su pecado, pasan al altar, reciben a Cristo, entran al reino de Dios, pero realmente no lo andaban buscando. Son como el que se encontró el tesoro, ¿sí? Son como el que se encontró el tesoro. Alguien les habla de Cristo en su trabajo, reciben una invitación para ir a un culto, se pueden encontrar con un folleto evangelístico en algún lugar. Conocemos a muchas personas, como les dije, que se han convertido simplemente porque pasan adelante de una iglesia cristiana, porque se sienten atraídos por el canto que en ese momento se está entonando. Hay personas que se convirtieron aquí en el Redentor porque iban pasando y escucharon un canto. Una persona de esta iglesia me dice que pasando por una iglesia escuchó el canto Pecador ven al dulce Jesús y él vivía una vida de pecado. Y cuando oyó el canto se sintió tremendamente atraído por la letra del canto y entró al templo y con el canto se convirtió. O sea, pero es un encuentro de pura gracia de Dios, ¿me entiendes? Es la misericordia de Dios que te atrapa así, cuando vas ahí en la corriente del mundo, quién sabe cómo te desvías y te encuentras con el reino de Dios. Es una bendición, ¿sí? Podemos estar seguros, por poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo de cada uno de los aspectos en el mismo contexto. Podemos estar seguros de que el carcelero de Filipos, por ejemplo, no estaba inmerso en una dinámica de búsqueda de Dios. Pero su experiencia en la cárcel con la liberación milagrosa de Pablo y de Silas le llevó a un encuentro con el Señor. O sea, él no andaba buscando nada, no tenía interés. Ahora, de que incluso había escuchado, de seguro, yo tengo mi teoría, cuando el carcelero, todos conocen la historia, que en Filipos lo vimos porque estudiamos el expositor de Filipenses, el Pablo y Silas están predicando en Filipos, en Macedonia, y se da un caso de una liberación de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, una muchacha endemoniada, para acabar pronto, enchamucada, endiablada. Y cuando eso pasa, los meten en la cárcel, porque pues la muchacha dejaba buenos réditos y dinero a sus amos, porque era una esclava. Es obvio que era una esclava. Y entonces meten a la cárcel a Pablo y a Silas por agitadores y decían, nos enseñan a hacer cosas que no nos es lícito hacer porque somos romanos. ¿Se acuerdan lo que les expliqué? Que Filipos era una colonia romana y que los ciudadanos de Filipos era como si fueran romanos y se sentían los papas fritas porque eran ciudadanos romanos, y por eso Pablo les tiene que decir, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, no en Roma. Entonces, en ese momento, Pablo y Silas los encarcelan y dice que a medianoche, después de haberlos azotado, estando en la celda de al fondo, en el cepo, en la peor situación en que pueden estar, ellos están a medianoche cantando y alabando a Dios. Y dice que cuando estaban adorando, vino un terremoto que hizo que se sacudiera la cárcel y que se soltaran las cadenas y se abrieran las puertas. Y que cuando eso pasó, el carcelero no buscó a Dios, se quería matar. Porque si le demostraban que por su descuido se habían escabullido presos, iban a castigarlo no solo a él, sino también probablemente a su familia. Entonces, pues mejor me mato yo. Entonces, cuando iba a hacer eso, Pablo le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. Aquí estamos todos. Y entonces dice que voltea y dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ahora, ¿cómo sabía el carcelero eso?
Pues porque el carcelero estaba en el juicio. ¿Y en el juicio qué se describe? El proceso. ¿Y qué se dijo en el proceso? Pues que Pablo y Silas iban caminando allí por las calles de Filipos, que la muchacha empezó a adivinar. ¿Y qué empezó a adivinar la muchacha? ¿Qué dice Lucas que la muchacha estaba diciendo? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que les enseñan el camino de salvación. Eso es lo que estaba diciendo la muchacha. Dice que estaba dando voces y que lo hacía varios días. O sea que todo el mundo oyó, dice, estos hombres les enseñan el camino de salvación. Y por eso cuando pasa eso, el carcelero dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ustedes, la muchacha decía que ustedes enseñaban el camino de salvación. Díganme cómo llegar al cielo. Y entonces, ¿cómo ser salvo? Pero entonces el carcelero no andaba buscando de Dios. Se encuentra con Dios en una crisis, como también muchos se encuentran con Dios ¿en dónde? En una crisis. Hay muchas personas que no andan buscando de Dios, pero de repente enfrentan una crisis en su vida, una crisis personal, una crisis emocional, una crisis espiritual, una crisis de salud, una crisis matrimonial o familiar, y entonces se encuentran con Dios. Entonces, pero así le pasó al carcelero. O sea, él se encontró con el reino de Dios y dice que tan gozoso que luego fue y trajo a su familia, se bautizaron todos, le curó las heridas a Pablo, los llevó a su casa a comer, los atendió y el hombre se entró al reino de Dios, pero realmente la situación en la que él entró fue una situación inesperada, ¿sí? Inesperada, ¿sí? Como ese canto de Marcos Vial que dice, como sol en la noche fuiste tú, tan inesperado y ansiado a la vez. Eres como nieve en verano, ¿verdad? Algo inesperado. Pero, si vemos la siguiente, hay muchos otros que sí están buscando. Hay unos que no buscan y se encuentran, y hay otros que sí están buscando. Hay personas que están conscientes de su vacío interior. Hay personas que nos dicen, yo tengo un vacío, a mí me falta algo, yo me siento insatisfecho de la vida. He logrado muchas cosas, pero ni aún así soy feliz. Y yo sé que me falta algo. ¿Qué me falta? Y entonces esas personas empiezan a buscar. Y se van a la meditación, se van a la religión, se van al yoga, se van a lo que sea, pero andan buscándole por ahí. Sí, andan como chapulines en donde quiera que les ofrezcan una llenura a su interior y se sienten insatisfechos con la vida que llevan. Hay otro tipo de personas también que están buscando porque aborrecen su pecaminoso estilo de vida y quieren tratar de cambiar sin poder hacerlo, solo experimentando cada vez más frustración y desencanto. Dice, yo aborrezco mi estilo de vida, aborrezco lo que hago, no quiero estar así. Y entonces están buscando una salida, una manera de lograr salir de su estancamiento, de su frustración, de su miseria, de su pecado. Y entonces todas esas personas empiezan a buscar y empiezan a decir, ¿dónde habrá una solución a mi situación? ¿Dónde habrá una respuesta a mis cuestionamientos? ¿Dónde habrá una llenura a mi vacío personal? Y empiezan a buscar, ¿sí? Muchas de esas personas son las que forman parte de las estadísticas de suicidios en todo el mundo. Pero dentro de ese grupo, dice, hay buscadores, personas que están sinceramente buscando la verdad. Hay mucha gente allá afuera que está buscando la verdad. Hay mucha gente que no. Como esos que les digo, se van a encontrar con el evangelio de pura chiripada, como decimos nosotros. Pero estas personas sí están buscando. Hay personas que sí están buscando. Que hay unas personas que cuando las invitas a un estudio bíblico ni les llama la atención. Ay no, qué aburrido. Pero hay otras personas que las invitas y dice, vamos a hablar de la palabra del Señor. Y van, porque quieren saber. Ay, qué bueno que me invitas, porque yo tengo muchas dudas y nadie me las ha explicado. He preguntado por aquí, he preguntado por allá y nadie me sabe decir. ¿Sí? El hermano Pepe Saucer nos platicaba, Lili y a mí, que su suegro es un visitador, que anda visitando y todo, y que él en alguna ocasión empezó a visitar a las casas aledañas, en las colonias ahí donde ellos viven. Dijo, vénganse, los invito a mi casa, vamos a tener una célula
de estudio bíblico y les voy a responder todas las preguntas que tengan sobre la Biblia, todas. No, hombre, se llenó de gente y dice que de repente cuando estaban ahí estudiando una persona le hizo una pregunta, le oye, sobre esto que dice la Biblia, ¿qué es lo que tú entonces me puedes explicar? Dice, no, pues de eso no sé. ¿Cómo que no sabes? Pues no sé, ¿quieres que te eche mentiras? Dijo, pues tú me dijiste que me vas a responder todas las preguntas, pues te estoy respondiendo, te estoy diciendo que no sé. Dijo, pues la respuesta te la estoy dando, dijo. Entonces, pero hay personas que tienen preguntas, y que están buscando respuestas y que andan aquí y allá, investigando dónde pueden encontrar una respuesta a su situación. Dice, sinceramente están buscando la verdad y cuando la encuentran, dice, experimentan el gozo de la salvación y de haber encontrado aquello que siempre habían estado, ¿qué? Buscando, ¿sí? Que siempre han estado buscando. Pudiera decirse que en este grupo de personas, que son las que se describen en esta parábola, encontramos a otro miembro de la iglesia de Filipos, a Lidia. Por eso le digo que son los dos tipos de personas. El carcelero era miembro de la iglesia de Filipos. ¿Cómo se convirtió? Pues en el terremoto en la cárcel, de manera inesperada. Pero Lidia, que también era miembro de esa iglesia, Lidia ya andaba buscando de Dios. Cuando Pablo llega a Filipos, dice que llegan primero a buscar una sinagoga y como no había sinagoga, van a un lugar donde les dijeron que se reunían personas a orar en un río. Y cuando llegan está un grupo de mujeres ahí orando y buscando de Dios. Y ahí estaba Lidia. Y entonces llegan ellos, se unen a la oración, les presentan el evangelio y dice que Lidia abre su corazón. Porque ella estaba buscando eso, estaba buscando de Dios. ¿Quién es otro que también estaba buscando de Dios? Cornelio. Dice que Cornelio oraba, era un inconverso, era un gentil, pero dice que él estaba orando y que él estaba buscando de Dios. Y en ese sentido él estaba buscando una respuesta a su situación. Dice que trataba de ganarse el favor de Dios con ofrendas, con limonas y veía a los judíos cómo se comportaban y se sentía atraído y investigaba. Hasta que Dios le dice a Pedro, vas a ir a la casa de Cornelio. Ese hombre me está buscando. Y le manda a Pedro. Al mero mero, ¿sí? Porque le dijo, a ti te voy a dar las llaves, mijo. Tú vas a abrir las puertas de la predicación a los gentiles, a los samaritanos, a todo el mundo. Felipe fue a predicar a los samaritanos y se convirtieron, pero el Espíritu Santo no descendió sobre ellos hasta que llegó Pedro. Es que Pedro tenía las llaves, a él se las dieron. ¿Sí? Entonces con los gentiles igual, Pedro tenía que llegar y abrir la puerta, pero Cornelio estaba buscando. Y dice que Dios identificó la búsqueda sincera de ese hombre de la verdad y le envió un medio para que él tuviera acceso. Por eso es muy importante que cuando usted sienta de parte de Dios hablarle a alguien, no se niegue, porque probablemente el Espíritu Santo lo está dirigiendo a hablarle a una persona que está buscando. Y usted va a ser el vínculo, el instrumento de bendición para que esa persona pueda encontrar al Señor al que tanto había estado buscando y que no sabía dónde hallarlo. ¿Sí? Lidia dice, ella estaba buscando a Dios en oración, estaba adorando cuando Pablo y sus compañeros llegaron con las buenas nuevas del Evangelio. Ella no sabía que Cristo había muerto por ella no sabía que Cristo había derramado su sangre en la cruz para perdonar sus pecados, pero estaba buscando de Dios, tenía una necesidad personal y estaba en una búsqueda sincera, intensa de parte de Dios. Y cuando lo encuentra, pues dice, le abrió su corazón y para ella fue lo más valioso. Igual Cornelio, ¿no? ¿Qué tan valioso no sería para Cornelio que dice que cuando llega Pedro, no nomás está Cornelio? Están todos los parientes de Cornelio, están todos los amigos de Cornelio, porque Cornelio quiere que todos sepan lo que él está a punto de conocer. O sea, y Cornelio sí estaba buscando, y los amigos de Cornelio y los parientes de Cornelio, no, eso no. Pero eso se lo encontramos que aquí nos invitó Cornelio. Y dice que cuando Pedro empezó a predicar, el Espíritu Santo cayó no solo sobre Cornelio, sino cayó sobre todos los que estaban ahí en la casa. Los que estaban buscando y los que no estaban buscando. ¿Sí? Entonces son los dos tipos.
Sí, yo me encontré con este tesoro porque Cornelio me invitó a su casa y Cornelio se encontró con el tesoro inesperadamente. No, Cornelio lo estaba buscando, hasta se le apareció un ángel. Nomás que los ángeles no predican, le dijo el ángel, busca a Pedro, está en Jope, vino a visitar a Simón el curtidor, ahí está, mándalo llamar. Estaba en Cesarea, muy cerca, lo mandó llamar y Pedro, negándose como todos conocemos la historia, a regañadientes, fue. ¿Sí? Y Cornelio encontró a Cristo. ¿Pero por qué? Porque lo estaba buscando. Estaba buscándolo. Entonces, en ese sentido, por eso Cristo nos da los dos ejemplos de parábolas. Hay personas que llegan al conocimiento de Dios de manera casual. Hay otros que llegan buscando. Hay otros que llegan buscando. Pero lo importante aquí es que para ambos, lo que encuentran es lo más valioso que hay. El del terreno, el del tesoro, dice, es lo más valioso que hay. Y el de las perlas, dice, es lo más valioso que hay. Los dos llegan a la misma conclusión. ¿Sí? Los dos llegan a la misma conclusión. Al final, dice, ambos grupos venden todo lo que poseían. El del tesoro y el de las perlas. ¿Sí? El que andaba buscando y el que no andaba buscando, los dos se deshacen de todo, porque los dos se dan cuenta que se acaban de encontrar con lo más valioso que jamás pueden hallar. Todo valía la pena con tal de adquirir lo que para ellos se había convertido en el bien más precioso sobre la tierra. ¿Sí? Es lo más precioso. Dice, Jesucristo es una perla de valor infinito. Dice la Escritura que teniendo a Cristo se tiene todo. Por ejemplo, Pablo dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sí? Dice, teniéndole a Él se tiene todo lo que posee algún valor, porque dice Pablo a los colosenses que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros. En Cristo están incluidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Luego dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice, y nosotros estamos completos en Él. Y para los creyentes, Cristo es lo más valioso. En 1 de Pedro 2:7, Pedro dice algo bellísimo. Dice, para vosotros pues los que creéis, Él es que toda la adoración del domingo pasado, ¿en qué giró? En que Cristo era ¿qué? Precioso, ¿verdad? Que Cristo era precioso. ¿Sí? Dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Se refiere a los judíos, porque los judíos estaban construyendo el proyecto de Dios para el mundo. Estaban construyendo el proyecto de la revelación divina para el ser humano. Pero en el momento en que están construyendo ese proyecto, ese edificio, dice que ven una piedra y se les hace inservible y la desechan. Pero esa piedra es Cristo, porque los judíos rechazan a Cristo. Pero dice, no, pero resulta que la piedra es la piedra ideal para sostener todo el edificio. Es la principal piedra del ángulo. Sobre esa piedra se sostiene todo. Dice, por eso para ustedes Él es precioso. Precioso. ¿Sí? Entonces dice, cabe mencionar en esa parábola, lo menciono porque son todas las, generalmente he tomado la decisión de poner todas las posibles interpretaciones que se dan a las parábolas. A un sector importante de intérpretes y eruditos afirman que el sentido de la parábola es a la inversa, o sea, que el buscador de buenas perlas es Cristo.
y que la perla es la iglesia, y que Cristo se despoja de todo, de su divinidad, de sus prerrogativas, como dice Pablo, se despojó a sí mismo, renunciando a todo, con tal de obtener a la iglesia, porque dice Pedro que él la ganó con su propia sangre, al precio más alto y más elevado. Y algunos mencionan que sí, es así, porque la primera parábola habla al contrario de los miembros del reino de Dios que se encuentran con el reino porque no lo andaban buscando, porque así dice la palabra, ¿sí? Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero que Cristo sí nos andaba buscando a nosotros, que Cristo dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿sí? Pero es una interpretación, no es descabellada, no es no está fuera de orden, no violenta la teología, pero no concuerda con el sentido que Cristo le está dando a la parábola, porque Cristo está hablando del valor del reino. Dice, el reino es como esto. No está diciendo la iglesia es como esto, no, dice el reino de Dios. Y yo, como su representante, somos esto. Somos un tesoro escondido, somos una perla de gran precio. El sentido más correcto de interpretar la parábola es así. ¿Sí? Claro que Cristo pagó por la iglesia al costo más elevado que se pudiera pensar. Ahí está en Filipenses 2, 7 al 8, donde leemos, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Pagó el precio más alto, eso no nos cabe ninguna duda. Pero el sentido más correcto, más literal, más exegético que le podemos dar a la interpretación de la parábola es que ambas parábolas se refieren al valor supremo que tiene el reino de Dios. ¿Sí? Al valor supremo. Hay unos que buscan y hay otros que lo encuentran, pero para los dos es lo mejor que les pudo haber pasado jamás. Es lo mejor que les pudo haber pasado jamás. ¿Sí? No es una postura descabellada ni improbable, es lo que estoy diciendo, pero dado que el sentido que se venía dando desde la parábola anterior es el valor supremo del reino y de su representante máximo, pues lo más sensato es seguir dando a la historia ese mismo enfoque, ¿sí? Otros comentaristas van más allá de la interpretación convencional, otros ya se van todavía más, asegurando que el tesoro escondido es Israel y que la parábola de la perla es la iglesia, pero no, ahí ya no tiene nada que ver, nomás se los menciono porque eventualmente si se ponen a estudiar, si se ponen a buscar, van a encontrar a alguna persona que piensa esto y que dice, no, el tesoro es Israel y la perla es la iglesia. Pero esa interpretación pues se sale de toda norma sana de exégesis, o sea, ya más bien es la imaginación del intérprete. No es una interpretación basada en lo que el texto está diciendo, no, nada que ver, en el contexto no se menciona para nada a Israel o a la iglesia, es un terreno especulativo, es un terreno alegórico y es precisamente el peligro de querer asignar significados a todos los detalles de una parábola. No puedes asignar, esto es esto y esto es esto y esto es lo otro y esto es aquello. No, nada más cuando Cristo lo dice, pero cuando no, la parábola, acuérdense, apunta a una enseñanza general, a una sola enseñanza y generalmente está al final de la parábola. Cristo dice, en este caso, la enseñanza principal es el supremo valor del reino de Dios. ¿Sí? Y la enseñanza que está, que no nos debe de poder perder todo lo que tengamos que perder con tal de mantener el tesoro que hemos encontrado. ¿Sí? Pero al final, dice, tenemos una solemne advertencia que muchas personas no consideran. Nadie puede apropiarse del reino de Dios sin renunciar a algo. Nadie puede apropiarse del reino de Dios sin renunciar a algo. El reino de Dios, hermanos, no es algo más, lo es todo. Quien sinceramente desee seguir a Cristo
Esa es la enseñanza. Y es la enseñanza más importante. El reino de Dios no es algo más, lo es todo. Y quien sinceramente desee seguir a Cristo debe de asimilar esa verdad. Debe de asimilar esa verdad. No se puede servir a dos señores. No se puede transitar por dos caminos a la vez. No se puede adquirir un tesoro sin deshacerse de otro. O en términos más mexicanos, no se puede chiflar y comer pinole. Sí, o sea, por eso dice Cristo, ninguno puede servir a dos señores. Sí, ninguno puede transitar por dos caminos. No puedes tener dos caras, no puedes andar por dos senderos a la vez, ¿sí? Ahora, la pregunta en ese sentido sería entonces, ¿de qué tesoros personales no hemos terminado de desprendernos o de desapegarnos para poder apropiarnos completamente del maravilloso y sublime reino de Dios? Una de las primeras convertidas en mi familia fue mi bisabuela, Celia Ruiz de Jaramillo, y mi mamá decía que mi bisabuela era una mujer muy cristiana, muy piadosa, de mucha oración. Incluso sentía cierto rechazo por los hijos que no quisieron seguir el camino del Evangelio. Porque para ella lo más valioso era el Evangelio. Cuando se convirtió en el pueblo donde se convirtieron, todo el pueblo se convirtió. A tal grado que la cantina cerró y finalmente el templo se abrió donde estaba la cantina. Así un impacto total. Todo el pueblo se convirtió. Y era lo más valioso que ella tenía. Y que incluso sentía una cierta aversión, cierto rechazo, no desprecio, pero sí rechazo, por aquellos que no apreciaban al reino como ella lo apreciaba, aunque fueran sus hijos. Aunque fueran sus hijos. Es muy interesante, ¿verdad? Cuando tú valoras al reino como lo más precioso que tienes, ¿sí? Incluso por encima de tus propios hijos. Dice, ¿de qué tesoros personales no hemos terminado de desprendernos o Lo digo porque hay personas que dicen que son cristianas y los hijos no quieren servir al Señor, así andan casando por la iglesia católica, ahí están, en la misa. ¿Sí? Poniendo primero a los hijos antes que a Dios. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere esto, en el sentido de decir que qué tan valioso es el reino para ti, nomás por andar quedando bien con otros. Entonces, no te importa tanto el reino. No os hagáis, ¿verdad? Dice, ¿de qué tesoros personales no hemos terminado de desprendernos o desapegarnos para poder apropiarnos completamente del maravilloso y sublime reino de Dios? ¿Qué afectos siguen representando un conflicto y un obstáculo entre nosotros y el país celestial? ¿Qué cosas siguen estorbando? Ese es el análisis. Estoy hablando de lecciones que primero me las aplico a mí y luego ya se las aplico a ustedes, porque pues como que nomás yo. ¿De qué cosas nos tenemos que desapegar? ¿De qué cosas nos tenemos que desprender? ¿Qué afectos siguen representando un obstáculo entre el reino de Dios y nosotros, entre una apropiación completa, plena, absoluta, total en el reino de Dios? Como dice Francisco La Cueva, quienes han comprendido bien el valor de esta perla estarán prestos para dejarlo todo para seguir a Cristo. Y esta es una enseñanza bien interesante. Es una reflexión que sí debe quedar en la mente de todos nosotros, porque es una realidad. Dice, no a todos, porque lo vemos por ejemplo en los misioneros, ¿no? Que así pasa, pero dice, no a todos les pide Dios que lo dejen todo para seguir a Cristo. No a todos nos pide Dios eso, pero a todos sí nos demanda la disposición para hacerlo. O sea que si eventualmente Dios te lo pidiera, tú estás dispuesto. O sea, porque muchos dicen, bueno, yo no estoy como un misionero al que Dios le pidió que dejara todo, ¿verdad? Y se fuera a otro país, se fuera a otra cultura, dejara su patrimonio, dejara su familia,
y se fuera a predicar el evangelio. A mí Dios no me está pidiendo eso. Pero si me lo pidiera, yo debería estar dispuesto. ¿Sí? Por eso esa lección es muy importante. La puse ahí porque me llamó mucho la atención. Dice, no a todos les pide Dios que lo dejen todo para seguir a Cristo, pero a todos les demanda la disposición para hacerlo. Cualquiera puede quedar asombrado ante el precio que se le pida por una joya, pero esa perla del reino de los cielos, dice, no tiene precio. Si un día el Señor le extiende la mano y le dice, ven y deja todo, tú le vas a decir, claro que sí. Inmediatamente. No me lo tienes que decir 2 veces, hasta la vida. Hasta la vida. Si me la pides, te la doy. ¿Sí? En ese sentido, es el gran valor que le asignamos al reino de Dios. ¿Sí? Ese ya no lo vamos a ver. ¿Dudas, preguntas, quejas, resentimientos? Hable ahora o calle para siempre. Si es Cristo lo más valioso que tiene, hermano. ¿Sí? No se lo quiere decir un momento al Señor, inclinar su rostro y decir, Señor, tú eres mi perla de gran precio, tú eres lo más valioso que tengo y te pido que me ayudes a conducirme de tal manera que pueda reflejar con mis actos, con mis decisiones, que el reino de Dios es lo más importante para mí, más importante de cualquier cosa, más importante que cualquier afecto, más importante que cualquier relación, más importante que cualquier trabajo, más importante que cualquier posición, más importante que cualquier cosa que podamos tener, Señor. Tú eres lo más grande que nos ha sucedido, lo más sublime, lo más glorioso, lo más bendecidor. Tú nos has dado vida eterna. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo tú? En ti, Señor, tenemos todo y te pedimos que nos ayudes a valorarte como lo más grande y el valor supremo de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué bonitas enseñanzas. Nos dijimos que eran enseñanzas muy bendecidoras. Tenemos hoy una participación